Vamos a suplicar la ayuda del Señor, invocando su nombre. Señor y Padre, te damos gracias por encontrarnos en este lugar de reunión, este primer día de la semana. Día, Señor, señalado por la resurrección de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Sabemos que Él venció la muerte y dio a luz la vida y la inmortalidad. Y queremos, Señor, en esta mañana cumplir con nuestro deber, porque sabemos, Señor, que tú eres digno de recibir el homenaje, el culto, la adoración, la honra, la pleitesía de tu pueblo, que ha sido redimido al coste de la sangre preciosa de tu Hijo amado. Sabemos, Señor, que tu palabra nos dice: juntadme, mis santos. Y aquí estamos, Señor. Venimos a presentarnos delante de ti. Y te rogamos, Señor, que tú concedas este que es un anhelo de nuestro corazón, el poder servirte en esta mañana, el entender que esta reunión tiene como centro la persona del Señor Jesucristo, que no venimos, Señor, para hablar de nuestros asuntos, ni venimos aún para ocuparnos de nuestras necesidades. Venimos, Señor, para adorar. Venimos, Señor, para traer el tributo debido al Señor, al Rey de la Gloria, a aquel que nos ha comprado para sí, y que por eso también nosotros queremos unirnos a ese canto celeste, a ese canto que se ha de elevar, diciendo que el Cordero que murió, que fue inmolado, es digno de recibir la honra, el poder, el imperio, la majestad. Señor, cuida de tu pueblo. Enséñanos, Señor, cómo adorarte, cómo postrarnos con reverencia, Señor, cómo cantar también con inteligencia, con el entendimiento y conforme a tu palabra. Que podamos, Señor, adorar en espíritu y en verdad, dentro, Señor, de la revelación de tu santo libro. Te pedimos ahora, Señor, que queremos comenzar estudiando tu palabra. Abras tú, Padre, nuestro entendimiento y nos hagas ver las maravillas de tu ley y tener también el gozo verdadero de la obediencia. Que no solo aprendamos, Señor, sino que también vivamos lo que aprendamos de tu palabra. Concédenos, Señor, tu paz, y también te pedimos, no solo por los hermanos que están reuniéndose en otros lugares esta mañana, especialmente en Tenerife, sino también, Señor, te rogamos por aquellos que están desanimados o están enfermos o están, Señor, impedidos de diferentes causas. Señor, para que también reciban la porción de tu palabra y para que en tu voluntad bienhechora y bondadosa pronto puedan estar con nosotros y unánimes puedan unir, Señor, las voces y los corazones que se elevan a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia. En la epístola a los Efesios vamos a tener dos lecturas. Pero primero vamos a leer Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Perdón, Efesios capítulo 5, perdón, digo mal. Efesios capítulo 5. Y vamos a hacer lectura de los 12 primeros versículos. Efesios 5 del 1 al 12. Efesios 5 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ahora 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios 5, los versículos desde el 9 al 13. 1 Corintios 5, del 9, versículos 9 al 13. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiéramos finalizar la consideración de este 5º capítulo de la primera epístola a los Corintios, en la cual estamos hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Y estamos hablando de esto porque este pasaje nos habla de esta circunstancia, de esta realidad y de este ejercicio necesario en medio de la iglesia para preservar la santidad de la iglesia del Señor. Y en este caso, la manera en la cual preparaba el estudio y reflexionando en el pasaje, el epígrafe que quisiera destacar o el título sería el de la disciplina eclesial bien entendida, sería el tema. La disciplina eclesial bien entendida. ¿Por qué decimos esto? Porque veremos cómo en este pasaje, al igual que podría pasar hoy, había alguna equivocación o alguna confusión en el entorno de en qué consiste, para qué es, a quién afecta, cuál es el propósito de la disciplina eclesial. Entonces, este pasaje nos dice, bien entendida, qué es, cómo se aplica, qué propone la disciplina eclesial en la iglesia. En primer lugar, los versículos 9 al 10 de nuestro pasaje nos dicen que la disciplina eclesial no significa un aislamiento con respecto del mundo que nos rodea. La disciplina eclesial no persigue instituir el monasticismo. Sabemos que hay algunos que han tratado de, pensando de todo el mal que hay en el mundo, pues vamos a retirarnos a un lugar apartado, vamos a estar lejos del mundo, vamos a estar solos. No es eso lo que pretende, lo que instituye, lo que procura la disciplina eclesial. No es un aislamiento social con respecto del mundo. Tal vez esta idea, de alguna manera, en algún grado, en algún aspecto, pudo haber rondado la mente de los corintios. Vamos a ir viendo dónde estaría el origen de esta equivocación. Versículo 9 de nuestro pasaje. Dice, os he escrito por carta. Y aquí tenemos la referencia a una carta anterior. Una carta anterior que Pablo había dirigido a los santos en Corinto. Os he escrito, dice, por carta. No se refiere a esta carta, entre otras razones, porque lo que dice ahora no lo había dicho antes, en primer lugar. Miren también el versículo 11 de nuestro mismo pasaje. Más bien os escribí. Si fuera esta carta, diría os escribo, pero dice os escribí. Esta carta anterior es una carta perdida.
Es una carta que no se conserva. Pero el hecho de que haya una carta anterior que no se conserva, que se haya perdido, no debe suponer ningún problema, porque esa era una carta anterior y perdida porque no era inspirada. Evidentemente no todos los escritos de los apóstoles eran escritos inspirados. Solamente los inspirados son los que se conservan y tenemos en la palabra de Dios, porque la Biblia está completa, porque en la Biblia tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que tiene una promesa de preservación por parte de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia tiene todos los escritos inspirados que Dios nos ha dado para nuestra edificación, para nuestra consolación, para nuestra enseñanza. La Biblia es completa y es suficiente. Y no nos hace falta buscar otras cosas. Por tanto, debemos leer, debemos estudiar, debemos memorizar y debemos practicar la palabra de Dios. Y no preocuparnos por estas cosas que estamos diciendo. Pero lo cierto es que había una carta anterior y una carta perdida, y ahora el apóstol va a repetir algo que había dicho porque había un malentendido. Sigue diciendo el contenido de la carta era el siguiente, al menos esta era una parte de esa carta. Dice a continuación: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La palabra juntarse significa asociarse, significa tener o mantener compañía, significa entremezclarse. La versión antigua decía envolverse. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, decía la versión antigua. Esta palabra juntarse aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Está aquí en el versículo 9, está luego en el versículo 11, podemos leer al menos el principio del versículo: más bien os escribí que no os juntéis. Y la tercera vez está en 2 a Tesalonicenses 3:14. Solo miramos el versículo para hacer notar que son las 3 veces que en el Nuevo Testamento se usa esta misma palabra griega. Mezclarse con, tener compañía, asociarse, envolverse. 3:14 dice: si alguno no, 3:14, 2 a Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y dice ahora, y no os juntéis con él para que se avergüence. Y esta orden, volvemos a nuestro pasaje, a 1 Corintios 5:9, esta orden, esta indicación, no os juntéis, seguía diciendo con los fornicarios. No debían mantener compañía o asociarse con los fornicarios. Pero a continuación el apóstol introduce una limitación en cuanto a esta prohibición. Versículo 10 habla de una limitación, porque sigue diciendo: no absolutamente con los fornicarios, y ahora tenemos que resaltar, de este mundo. Es decir, el apóstol pasará ahora a explicar que no estaba instituyendo una separación de todo contacto social con los impíos. A continuación dirá no solo fornicarios, sino añadirá otra clase de pecados en una lista. El apóstol no estaba estableciendo que tenían que separarse de todo contacto con los impíos. Destacamos esas 3 palabras: de este mundo. Y bien sabemos que el mundo es el sistema en el que están las personas que no tienen a Cristo. Es ese sistema que es el dominio de Satanás, que como su jefe lo mueve y lo domina a través del pecado. Las gentes están sometidas al poder del mundo, al poder de las tinieblas, al poder de la muerte, y Satanás es el que mueve la corriente de este mundo. En Efesios capítulo 2 dice según la corriente de este mundo, y también en otro lugar dice que el mundo entero yace o está
bajo el maligno. Satanás asusa ese movimiento y lleva a las almas en esa esclavitud. El mundo es opresor y es esclavizador. Y el creyente, por supuesto, ha sido redimido, dice en Gálatas, del presente siglo malo. Y ese siglo es una referencia a este mundo. Entonces, de este mundo, es importante resaltar eso, de este mundo. Miren la lista que aparece aquí ahora. Había hablado de los fornicarios, pero hay una lista. En primer lugar decimos fornicarios, y la palabra fornicación ya hemos dicho en una ocasión anterior, hemos recordado que significa inmoralidad sexual, y que toda relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual, y que el matrimonio se concierta, según la Biblia, entre un hombre y una mujer. Dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice también que no son ya más dos, sino son uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. De eso está hablando. Y en este caso, en Corinto, había un pecado de fornicación y estrictamente un pecado de incesto, según lo dice el versículo 1, y lo explica de manera evidente. Pero sigue el versículo hablando, versículo 9, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros. De nuevo, esta palabra aparece en pocas ocasiones en el Nuevo Testamento. Aparece aquí en el versículo 10, se repite en el versículo 11, está en Efesios 5, donde leímos antes, Efesios 5:5, pero una página más adelante, y esto sí lo vamos a leer, está en el capítulo 6, versículos 9 al 11, que vamos a leer, pero esta palabra está en el versículo 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los, esa es la palabra, avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: y esto erais algunos. Estamos hablando de este mundo. La palabra avaro significa aquel que siempre quiere más, aquel que siempre quiere más, aquel que todo se le hace poco, nada es suficiente. Por tanto, el avaro fácilmente incurre en falta de honradez en los negocios, porque lo importante, dicen que el fin no justifica los medios. Lo importante es el fin, lo importante es la acumulación, y los medios no me importan. Por eso un avaro podría ser hallado culpable de fraude fiscal, por ejemplo. Podría ser una muestra de la avaricia que lo ha conducido a eso. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 10, creo que lo podemos leer, aunque sin añadir comentario, se habla de el amor al dinero, raíz de todos los males, pero también llamó mi atención que en este pasaje aparece la expresión codicia, necias y dañosas. Vamos a leer estos versículos, 1 Timoteo 6, del 6 al 10, donde dice, 1 Timoteo 6, el rumor de las hojas pasando siempre es una música grata al oído. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, 6, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, está hablando de la avaricia, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Seguimos en nuestro pasaje, hemos mencionado fornicarios, avaros, ahora en tercer lugar tenemos los ladrones. Dice, o con los ladrones.
Aquí el término ladrón se refiere a aquel que le quita algo al otro utilizando medios violentos. Se trata de aquel que usa la fuerza, de aquel que usa, podría ser un extorsionador, de aquel que usa amenaza de muerte o infringir algún tipo de daño. Corresponde esta misma palabra griega al adjetivo rapaz. Por ejemplo, en Mateo 7:15, de manera metafórica, se habla de los, creo que son lobos rapaces. Creo que son lobos rapaces. Mateo 7:15, guardado de ellos. Mateo 7:15, rapaz. Y sabemos que un rapaz tiene que ver con un animal depredador, con un animal que no duda en infligir el daño que sea necesario a quien tenga delante para poder arrebatarle aquello con lo cual se quiere quedar. Alguien dijo que un ave de presa, un ave rapaz, es esa que toma algo por la fuerza y te despoja para hacerlo suyo. Y esa es la palabra aquí, ladrón. El ladrón es el que usa medios violentos para poder lograr arrebatar algo a otra persona. Sigue diciendo nuestro pasaje. O con los idólatras. Vamos a ir buscando en lo que yo digo algo, ¿verdad? Número 25, para poder ir avanzando un poquito más deprisa. Estamos pensando en que los idólatras son aquellos que adoran, que rinden culto a alguien o a algo que no sea el único Dios vivo y verdadero. Eso es la idolatría. Nosotros entendemos muy bien la idolatría porque estamos muchas veces rodeados de imágenes y estamos rodeados de ciertas actividades en nuestro entorno que son abiertamente idólatras, porque se le rinde culto, se le rinde adoración, se le rinde veneración, se le rinde devoción, no a Dios, sino a las criaturas. Miren, número 25, dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y mencionamos este versículo porque aquí no solo se habla de la idolatría, sino se ve muy clara la relación, la vinculación que existía entre la idolatría y la inmoralidad. Aquí vemos cómo se dice que estas hijas de Moab invitaban al pueblo de Israel a los sacrificios de los dioses, pero como también había fornicación con las hijas de Moab. Lo mismo vamos a leerlo en Apocalipsis 2:14, porque estos dos pecados solían ir juntos. Y en esta época, las religiones paganas de la época utilizaban ceremonias de fornicación como adoración a sus dioses. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ambas cosas iban juntas. Volvemos a nuestro pasaje, ¿verdad? Ahora, llamó mi atención cuando estaba meditando en esto y leyendo diferentes comentarios a unos hermanos que hicieron una clasificación que me resultó verdaderamente provechosa. Porque sabemos y reconocemos por las Escrituras que todo pecado, en primer lugar, al que ofende es a Dios, y que todo pecado es contra Dios. Nosotros a veces pecamos contra el prójimo y tenemos que pedirle perdón al prójimo, y si defraudamos al prójimo tenemos que compensar al prójimo si algo le hemos quitado que era suyo, y tenemos que hacer restitución. Pero todo pecado en primer lugar es contra Dios. Ahora, estos hermanos clasificaban 3 de los 4 pecados mencionados, mencionando un perjudicado o alguien que resulta dañado. Y entonces estos hermanos decían: miren, en cuanto a los fornicarios, pecan en contra de sí mismos. Eso lo dirá el capítulo 6, 18, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estos hermanos decían: los ladrones pecan contra sus prójimos. Y podemos pensar en aquella parábola de aquel hombre que descendía, ¿se acuerdan?, de Jerusalén a Jericó, y cómo vienen aquellos ladrones que le dejaron herido, que le dejaron maltrecho para despojarle. Los ladrones pecan contra sus prójimos.
Y estos hermanos decían, y los idólatras, de una manera directa, de una manera evidente, de una manera grosera, pecan contra Dios. Porque no podemos hacer a Dios semejante a una imagen, y porque no podemos reducir a Dios a nuestra imaginación. Dios es grande, Dios es sublime, Dios es poderoso. Y no podemos decir que las imágenes que ni oyen, ni ven, ni andan, ni tienen ningún poder para moverse, podamos decir que sean Dios. Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es vivo y verdadero. ¿Qué imagen me haréis o con qué me haréis semejante? Dice Él, el que llena los cielos y la tierra. Tengo aquí unas citas de Isaías 40, 18 y 25, pero las vamos a saltar por amor del tiempo. Ahora viene la conclusión lógica, versículo 10, seguimos en el versículo 10. ¿Cuál es la conclusión lógica de lo que hemos ido diciendo? Pues en tal caso, es decir, si esto fuera cierto, que lo que se había dicho era, sepárense absolutamente, no tengan ningún contacto, no tengan nada que ver con estas personas en el mundo, sigue diciendo, o sería necesario salir del mundo. Lo que al principio decíamos, hacer una orden monástica y aislarnos por completo. Y no queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie. Yo me acordaba de una secta que escuché en una ocasión que les decía a los adeptos a esa secta que no saludaran a los vecinos. No pertenece a nuestra secta, no le damos ni el saludo, ni los buenos días, ni las buenas horas. No es eso lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Mientras estemos en el mundo, necesariamente tenemos que relacionarnos hasta cierto punto y en alguna medida con las personas que están en el mundo. Tenemos que hacer algún trato con personas inconversas. Tenemos que trabajar. Tenemos vecinos a nuestro alrededor. Tenemos que estudiar. Es necesario tener algún trato con las personas inconversas. No se trata de prohibir la relación o el contacto. Deberíamos tener, dijo un comentarista, en ese caso, que buscar otro mundo en el cual vivir. Porque tristemente nuestro mundo, este mundo, aunque nosotros no somos del mundo, el Señor nos ha llamado del mundo y pidió al Padre, no son del mundo, guárdalos del mal. Tenemos que vivir en medio de este mundo. Y tenemos que vivir en medio de este mundo para que podamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso tenemos que estar en este mundo. Tenemos que estar en este mundo para ganar a los pecadores para Cristo. El Señor Jesucristo dijo, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No evidentemente para que nosotros tengamos comunión con el mundo, ni para que nosotros demos aprobación al mal que hace en el mundo. Leímos en Efesios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y nosotros tenemos que no dar nuestro plácemet, es decir, nuestra aprobación, nuestro está bien, a lo que está mal. Y no podemos recomendar como correcto lo que sabemos que es pecado. Pero tenemos que estar en el mundo, aunque como Lot, y menciono a Lot, nos toque afligir nuestra alma justa, viendo y oyendo las maldades que están a nuestro alrededor y pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos, como tuvo de nosotros. A menudo nos es necesario tener contacto con los inconversos y debemos emplear estos contactos para darles testimonio. Quizá la consulta del médico, quizá la frutería. Me acuerdo de una vez, en este caso con el hermano don Luis Carballosa, tuve que ir con él a comprar algo al Corte Inglés y yo no sabría decirles a cuánta gente él le evangelizó, pero cada dependiente por donde quiera que fuimos a varios comercios, se llevan evangelizados y algunos estaban llorando porque se habían hasta emocionado al oír el mensaje del Evangelio. Íbamos a comprar algo a un centro comercial, pero él estaba hablando del Evangelio. Esa es en la actitud del cristiano. Id por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Si salimos del mundo, no le podríamos predicar el Evangelio a toda criatura como el Señor nos ha mandado. Entonces, estamos diciendo que no es aislamiento social con respecto del mundo. Ese no es el concepto de la disciplina eclesial. Número 2.
La disciplina eclesial atañe al creyente que vive como mundano, eso sí. La disciplina eclesial atañe al creyente que vive como mundano. ¿Y por qué decimos esto? Mire, versículo 11 dice, más bien, es decir, siendo así el caso, os escribí, esto es, lo que debisteis entender, lo que quise decir en la carta fue, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y aquí el contraste es entre las personas de este mundo y aquellos que profesan ser hermanos, es decir, formar parte de la familia de la fe, por lo tanto no de este mundo. Pablo está advirtiendo, guiado por el Espíritu Santo, en contra de tener comunión con un creyente, con alguien que dice que es creyente, pero que está viviendo en cualquiera de estos pecados. Y va a llegar al punto de decir al final de nuestro pasaje, o casi al final de este pasaje, con el tal ni aun comáis. Y esa expresión, por supuesto, tiene que ver con comunión. Comer es una expresión de comunión. El Señor Jesús le dice a una iglesia en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice ahora, cenaré con él y él conmigo, porque esa iglesia no tenía la comunión viva con el Señor Jesucristo, lo habían dejado fuera. Cenar ahí es comer, comer es tener comunión. Ahora estamos diciendo el creyente que vive como mundano. ¿Por qué mencionamos esto? Porque ahora se menciona, si se fijan, en primer lugar, los mismos pecados que eran propios de los incrédulos. La lista dice, en primer lugar, fornicario. Dice, versículo 11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ya lo mencionamos antes, avaro, ya lo mencionamos antes, o idólatra, ya lo mencionamos antes. Es interesante notar que estos tres mismos pecados que ya hemos mencionado estaban en el mismo orden, en la misma posición, y que estos mismos tres pecados que hemos mencionado y en el mismo orden están en Efesios capítulo 5, versículo 5 que hemos leído antes y que por tanto no referimos de nuevo. Algunos comentaristas pretenden vincular estos tres males, porque la fornicación se puede relacionar con la avaricia, porque la avaricia no solo se empleaba acerca del dinero, sino de la codicia de personas. Y ya sabemos que, por ejemplo, en la Escritura, cuando habla de la mujer samaritana, se le dice que el marido que ahora tienes no es, el hombre que ahora tienes no es tu marido. Por lo tanto, la avaricia se puede relacionar también con la codicia de personas. Y ya hemos dicho que la idolatría y la fornicación solían ir juntas. Por eso algunos explican esta primera repetición vinculando fornicación, avaricia e idolatría. Los corintios no practicaban la idolatría abierta, pero comían cosas ofrecidas a los ídolos. Los corintios no practicaban la idolatría abierta, pero parece que comían sacrificios y que participaban de los sacrificios que tenían que ver con la adoración a los ídolos, a los dioses falsos. Y en el capítulo 10 se les dirá que no podéis participar de esa mesa de los ídolos y no podéis participar de la mesa del Señor, porque ambas cosas son incompatibles. Porque comer sacrificios paganos en esas circunstancias sería como participar de un rito religioso, como darle culto a aquello que no es Dios y por tanto es incurrir en idolatría. Miren el capítulo 10, solo lo leemos, no le damos mucho comentario. Si el Señor lo permite, llegaremos ahí. Capítulo 10, versículo 14. Lo leemos nada más y avanzamos un poquito más. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y dice ahora, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Miren lo que viene ahora, que es realmente claro y duro. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y parece que ellos participaban de algunas de estas comidas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. También, por supuesto, nosotros hoy deberíamos evitar todo lo que tenga que ver con la idolatría y todo aquello que surja de la idolatría y todo aquello que ampare la idolatría, y que nosotros, aunque no participemos de manera consciente en celebraciones idolátricas, demos nuestra complacencia con nuestra presencia a aquello que surja de la idolatría, amados hermanos. Huid, dice, de la idolatría. Pero nuestro pasaje ahora añade dos males más, dos pecados más. Hemos dicho, cualquiera que llamándose hermano, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra. Ahora dice, o maldiciente. El maldiciente es aquella persona que emplea un lenguaje fuerte y destemplado contra otra. Diríamos aquel que es mal hablado, aquel que es conocido por ser insultante contra otros, pero es una característica de esa persona, es conocido por eso. Lo que debería ser, por supuesto, siempre una advertencia para que controlemos nuestro lenguaje, porque de una misma fuente no debería salir agua dulce y agua amarga, porque nuestras palabras deberían ser siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno, no ser conocidos como maldicientes, que hablan mal, que dicen mal, que hacen mal con sus palabras hirientes. Sigue diciendo borracho o borracho. Vamos a leer dos versículos para destacar algo aquí simplemente. Proverbios 21. Proverbios 21. Destacando y diciendo de manera sencilla que un borracho es aquella persona que se da al exceso en las bebidas alcohólicas. Proverbios 21. Alguien que es controlado por el alcohol. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Nosotros hemos de andar no como necios, sino como sabios. Ahora, Efesios 5:18, ahora en el Nuevo Testamento, tenemos también este mandato acerca de la embriaguez o borracho, dice nuestro pasaje. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese embriaguez va a traer disolución, va a ser pernicioso el fruto, el resultado. Sin embargo, luego vendrá al contrario, en lugar de ser controlados por el vino, sed controlados por el Espíritu Santo. Y si leen el pasaje, habrá 4 resultados de ese control del Espíritu Santo. Pero sigue ahora en nuestra porción bíblica. Luego de borracho viene una repetición. Al igual que se repetían fornicario, avaro, idólatra, y se añadían maldiciente, borracho, se repite de nuevo o ladrón. Es la misma palabra empleada en el versículo anterior, en el versículo 10. Por cierto, en el capítulo 6, versículo de nuevo 10, aparecerá estafador, que es otro tipo de ladrón. Aparece otro tipo de ladrón. Este es el que usa de violencia en el capítulo 5. Sigue diciendo el versículo: con el tal ni aun comáis, no os sentéis a la misma mesa. No os sentéis a la misma mesa. En Gálatas capítulo 2, versículo 12, Gálatas capítulo 2, versículo 12, hay un ejemplo equivocado, pero es un ejemplo que nos sirve para explicar lo que queremos tratar de dar a conocer. Porque aquí había un momento de titubeo
en el cual varios creyentes judíos dejaron de tener comunión con los gentiles por la presión de los judaizantes. Fíjense cómo se expresa esto aquí. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice ahora, ¿qué dice? Comía con los gentiles, es decir, tenía comunión. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aunque aquí hubo un error y hubo un pecado que tuvo que ser corregido, y luego vemos cómo incluso el apóstol Pablo va a reprender a Pedro en el versículo 14, lo que queremos dar a entender es que este comer tiene que ver con mantener comunión. Por eso nuestro pasaje dice, con el tal ni aun comáis. Y evidentemente ese ni aun comáis puede referirse a la cena del Señor, pero especialmente puede referirse a no mantener una relación social fluida, no mantener una relación social estrecha, no tener comunión, no sentarse a la misma mesa si un hermano está viviendo una vida desordenada y por esta causa ha debido ser disciplinado por su propio bien y aun por el bien de la iglesia. Entonces tenemos que la disciplina eclesial no es un aislamiento social con respecto del mundo, que la disciplina eclesial atañe al creyente que vive como mundano, que vive como si no estuviera en Cristo, que vive andando no conforme a la verdad del Evangelio. Y en tercer lugar, y a último, hemos de decir en los versículos 12 al 13, que la disciplina eclesial demanda responsabilidad y demanda aplicación. Ahora, en estos dos últimos versículos, si hasta ahora la antítesis o la oposición ha sido de este mundo, está en el versículo 10, frente a llamándose hermano, la antítesis o la oposición en los versículos 12 al 13 está en las palabras fuera y dentro. Fuera y dentro. Y primero aparece la palabra fuera, los que están fuera, y luego aparecerá dentro, los que están dentro. Vamos a ver responsabilidad. La disciplina eclesial demanda en primer lugar responsabilidad. Versículo 12, primera parte, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Me gusta mucho la versión antigua que traducía aquí de esta manera. ¿Qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Esa no es mi responsabilidad. El propio apóstol Pablo habría dicho antes, en el versículo 3 de nuestro pasaje, que él ya había juzgado. Él ya había tomado una decisión al respecto del creyente que había incurrido en este pecado. Pero no pertenecía a la función apostólica de Pablo juzgar a los pecadores del mundo. Y al igual que Pablo dice, yo he juzgado y ustedes tienen que intervenir, si esto no incumbe a Pablo, lo que está estableciendo es que tampoco incumbe a la iglesia, no está dentro de la jurisdicción de la iglesia. Los corintios se situarían bajo el mismo principio. Los creyentes no somos responsables del juicio de los incrédulos. Los que están fuera se refiere a de este mundo en el versículo 10. Pero sigue la segunda parte del versículo 12. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y ahora nos está indicando que la disciplina de los creyentes es la responsabilidad de la iglesia local. Los que están dentro, los que se llaman hermanos en el versículo 11, aplicándose el principio de comunión cristiana. Es responsabilidad de la iglesia local ejercer la disciplina en cuanto a los creyentes, a los miembros, a los que están en comunión con una iglesia local. Es un deber de la iglesia local. Debe ser juzgado todo pecado conocido en la Asamblea de Dios, escribe William MacDonald, para mantener la santidad
y para también restaurar al culpable a la plena comunión con el Señor. Porque la disciplina siempre tendrá una función restauradora. Piensen en los padres cuando tienen que reprender a sus hijos. Y es notable cuando los padres tienen que reprender a sus hijos y le dicen: a mí esto me duele más que a ti. Y evidentemente al niño le duele, pero al padre o a la madre le está doliendo más que a su hijo. Porque cuando lo reprende, no lo reprende para hacerle llorar, no lo reprende para hacerle daño, no lo reprende para vengarse, lo reprende para corregirlo, porque sabe que lo que está haciendo le va a afectar ahora y le va a afectar mañana. Y a veces más vale disciplinar a un hijo en el hogar que lo tengan que hacer en la cárcel. Quizá lo que estoy diciendo suena fuerte, pero es así. Más vale disciplinar a un hijo en el hogar que no sea un policía el que tenga que llevárselo preso o algo peor. Y cuando Dios disciplina, lo hace en el amor más puro, más profundo y más sabio. Porque los padres disciplinan, dicen, con lo que les parece. Dios disciplina para que participemos de su santidad. Y Dios ha dejado a la iglesia, y la iglesia tiene una responsabilidad presente de actuar en disciplina, pero de actuar en una disciplina correctiva, amorosa y humilde. Porque dice la Escritura que si alguien es sorprendido en alguna falta, hay que considerarse a uno mismo, no sea que uno también sea tentado, porque todos somos pecadores y todos podemos caer en el pecado. La disciplina eclesial demanda, por tanto, responsabilidad y también demanda, finalmente, aplicación. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y esto es muy solemne. Los corintios tenían un problema de aplicación de la disciplina. Dios aplicará su juicio. Dice claramente aquí: a los que están fuera, Dios los juzgará. El Señor Jesucristo manifestará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios los juzgará. Si estamos pensando en este caso de fornicación y ahora en el mundo, no en la iglesia, quizá este versículo tenga alguna aplicación a la iglesia, pero mire, la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros, ¿saben qué dice después? Juzgará Dios. Y por supuesto que Dios va a juzgar toda cosa oculta, y que hay un día en el cual todos los hombres van a tener que comparecer ante ese tribunal, ante ese juicio, ante el gran trono blanco, y van a ser juzgados según sus obras, y va a haber un juicio justo e inapelable, porque Dios es el juez de toda la tierra. Esa es la acción de Dios. Dios juzgará a los que están fuera. Un día serán juzgados por el mismo Señor Jesucristo. En Eclesiastés, hablándose de la juventud, le dice al joven: anda en el camino de tu corazón, anda según la vista de tus ojos, haz lo que quieras, podríamos decir, pero tienes que saber una cosa: sobre todas estas cosas, un día te juzgará Dios. Y ya terminamos diciendo acerca de la aplicación, que la aplicación de la disciplina sobre los creyentes no debe ser descuidada por la iglesia. Termina el versículo diciendo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Debo terminar porque ya el tiempo ha pasado, y simplemente les refiero que esta expresión quitad de entre vosotros, esta epístola está llena, completamente llena de referencias al Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una manera de expresarse que es tomada del libro de Deuteronomio. Hasta en 8 ocasiones en Deuteronomio se habla de quitar el mal de en medio de ti. 8 veces se menciona en Deuteronomio. No puedo ahora ir a las citas, si alguien quiere después yo se las dejo. En el caso del Antiguo Testamento, en el caso de Israel bajo la antigua dispensación, ese quitad en medio de vosotros, o quitad en medio de Israel, o quitar el mal de Israel, era el juicio que por ciertos pecados conllevaba no solo la separación, no solo echar fuera del campamento, no, conllevaba la muerte en estos casos.
Para la Iglesia, de lo que se está hablando es de una sentencia de excomunión, un anuncio público de que esa persona ya no estaba en la comunión con la asamblea, seguido de genuino dolor, de humillación y de oración continua por la restauración espiritual del descarriado. Hermano, que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén.